Aló, aló, ¿me oyen? Aló, Sí, aló. doctor. Adelante, doctor, por favor, adelante. Lo estamos oyendo muy bien. Ok. ¿Usted va a tener una presentación visual o solamente vamos a conversar? No, hay diapositivas, ¿las están viendo? No, no las estamos viendo. Ya voy a pedir ayuda para usted, no se preocupe. Ok. Yo le decía pues que una de las grandes preguntas que existen es si nosotros vamos o no a suspender algo tan importante como es precisamente la lactancia. Esto no hay ningún tipo de duda. Desde ya me estoy adelantando la respuesta porque creo que ustedes lo están diciendo y siempre ha sido nuestra lucha. La lactancia y este vínculo de madre e hijo es lo mejor que hay. Como decía mi paciente, la leche del becerro es para el becerrito, no es para los niños. Entonces, yo creo que mientras se pueda, no tenemos por qué buscar alternativas contrarias a las que estamos viviendo. Tienen aquí, ¿ven la gráfica? ¿Ven ustedes la gráfica? No, doctor, no, tiene que compartir pantalla, doctor. Para compartir pantalla, usted está autorizado a hacerlo. Hay un botón verde abajo que dice compartir pantalla. Vamos a buscarlo porque no lo veo. Cristina, así. No veo el botón. Para compartir pantalla aquí. Bueno, ya voy a pedir ayuda un poquito, por favor. Sí, sí, doctor, no se preocupe, ya lo ayudan. Cristina, muchas gracias por ayudar. Pongo en compartir pantalla y le vamos a poner la presentación del doctor Wilson para poderla ver. La screen aquí. La screen y esta. Es este. Ya. Estamos compartiendo, ¿verdad? Adelante, doctor Belmore, te está viendo muy bien. Adelante. Gracias, Cristina, muy amable. Adelante. Bueno, le decía a ustedes que uno de los aspectos en relación a lo que es la depresión puerperal o depresión postnatal tiene que ver con elementos interesantes y más que todo con el componente de la salud y el bienestar. Estos son los 17 objetivos que están planteados del desarrollo sostenible y que afortunadamente pues proponen y hacen énfasis en la salud y sobre todo su bienestar. Pero si nosotros vemos los otros objetivos, están íntimamente vinculados. No hay la diferencia entre uno y otro. Pero más aún, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver, déjame ver cómo paso la próxima. Wow. Tranquilo, tranquilo, doctor, ya lo van a ayudar. No pasa, bueno, pero no pasa la pantalla lamentablemente, pero lo que quería decir con esto es cómo, usted me va a disculpar, pero es que no, qué pena. No me pasa nada, no me pasa nada. Está tu share, pero no. Pero no pasa. Ya está pasando, ya está pasando. Bueno, le decía a ustedes que uno de los problemas más frecuentes lo tiene que ver con la salud mental. Y estos problemas de la salud mental pasan a ser, pues, una cenicienta, por decirlo así, de la salud. Y fíjense que los problemas de salud mental ya pueden afectar a todos y a todos. Para el año 2030, que es cuando se supuestamente terminan estos problemas vinculantes o vinculados a la discapacidad, la salud mental pasaría a tomar un punto muy importante. E inclusive se dice que los problemas vinculados a la salud mental que tiene que ver específicamente con la depresión podrían ser la tercera causa de discapacidades en el mundo. Fíjense, una data interesante, ya solamente en España como un ejemplo,
2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años han sufrido síntomas de un trastorno mental en este último año. Y la salud mental pasa a ser pues, un problema transversal, ya que se relaciona con los conceptos como empleo, discriminación, pobreza, exclusión social, discapacidades, y cada uno de estos elementos que estoy señalando son los mismos que apareció en el objetivo de lo que es el desarrollo sostenible. De modo pues que se vincula directamente a la salud mental si no hay una buena condiciones físicas, ambientales, sociales que nos permitan desarrollar o caminar un poco más adelante con las inquietudes. Ciertamente ven ustedes aquí en esta pantalla, por ejemplo, lo que tuvimos ahora actualmente en lo que es nuestra pandemia. En la pandemia vimos nosotros cómo no poca o ninguna importancia se le dio a los problemas que tenían que ver con la salud mental. Yo soy objeto y sujeto de haber vivido el año pasado la bendito COVID, y la verdad les puedo decir con toda tranquilidad que le tenía pánico y le sigo teniendo pánico a ese bichito. A lo que nosotros le decíamos el coco, te vas a hacer con el coco resultó ser precisamente el COVID. Porque se ve más los aspectos que son formidables de la atención de los aspectos físicos, pero los aspectos emocionales, el sufrimiento, la ansiedad, el miedo, los pensamientos incluso de autoagresión y heteroagresión, poco o ninguna importancia se le está dando. Y vemos como el suicidio, por ejemplo, los abusos de sustancias, como ejemplo, los embarazos tempranos están generando un impacto no deseado en nuestra población. De modo pues que es una tarea atender, y sobre todo la depresión. De modo pues que fíjense que la depresión es un trastorno completamente común y una de las principales causas de discapacidades. Los países de alto ingreso, el 15% de las personas tienen al menos un episodio depresivo importante en su vida. Las mujeres particularmente muestran con mayor frecuencia los trastornos del estado de ánimo 2 veces más frecuentes que los hombres. Y tenemos el tema que nos ocupa, que es la depresión perinatal, que afecta hasta el 15% de las mujeres. Y este es un tema que agradezco mucho a la sociedad y a la doctora haberlo propuesto, porque es un tema que poco o ninguna vez se toma en consideración, y cada día vemos cómo esto está afectando mucho más a nuestra población de mujeres, y muy en particular a las adolescentes, muchísimas adolescentes en este momento embarazadas, que no tienen ni siquiera idea de cómo es su embarazo, cuáles son las condiciones, porque aquello que vimos nosotros, de que cuando nos formaban o nos daban, incluso a las muchachas le daban en puericultura, información, hoy en día eso no existe en la currícula, y de modo que tenemos que tomar parte acerca de esto. La depresión puerperal, fíjense que uno de los momentos más felices de la vida de una mujer, que es el nacimiento de un hijo, podría verse ensombrecido en muchas ocasiones por la aparición de síntomas postparto en esta etapa de mayor vulnerabilidad emocional. Quienes hemos vivido esto y lo hemos vivido a través de nuestros pacientes, sus dificultades, ninguna importancia a veces le hemos dado. Y fíjense cómo no solamente el impacto de la mujer, sino en toda su dinámica y todo su grupo familiar, incluyendo su esposo, incluyendo los hijos, etcétera, cómo esto genera una cantidad de situaciones poco conocidas. En la gesta vemos cómo las muchachas, con primera vez que tienen su embarazo, se desarrollan una cantidad de síntomas que siempre le dicen, pero afronta, sé valiente. No, no se trata de ser valiente o no, sino de entender que hay una condición que está generando muchísimas dificultades en su mundo interior y en su mundo relacional. De modo pues que cuando hablamos de depresión puerperal o depresión postparto, estamos hablando que en términos generales que es la aparición de un episodio depresivo durante o más mayor en el embarazo en los primeros 12 meses o después del parto. Entonces yo creo que es interesante precisar, porque muchas veces, y aquí bajo nuestros amigos, nuestros colegas, los ginecólogos, etcétera, que a veces, como me decía una paciente, que él solamente se dedicaba a ver el crecimiento del abdomen y si estaba comiendo sano o no, y si tenía los pies hinchados, ¿no? Esa es la paciente. Pero es verdad, es un poco más allá de cómo te sientes, cuáles son tus dificultades, cómo estás confrontando tu realidad, qué dificultades existen,
porque parece mentira, esa es una etapa muy vulnerable de la mujer y que requiere y necesita un apoyo, e inclusive de conflicto con su propia pareja. A veces no he entendido, a veces he tenido en las relaciones de pareja verbatos que el marido me dice, es que yo no lo entiendo. Yo le digo, bueno, entiéndela por ahora para que tú veas que el día de mañana vas a tener un entendimiento feliz en tu relación matrimonial. Ella necesita de ti en este momento, así que vamos a brindarle la ayuda correspondiente. Hemos observado en esta depresión puerperal, a través de la literatura y de investigaciones encontradas, un énfasis en describir e identificar subtipos o fenotipos clínicos relevantes a la depresión perinatal. Fíjense que no es muy sencillo. Inclusive encontramos esos subtipos y tenemos que ubicarlos porque al cara del tratamiento y para responder a la pregunta que queremos, tenemos que tener un conocimiento bastante amplio y exhaustivo de esto. Fíjense, independientemente de la diversidad de factores asociados a descritos en la literatura, no hay una causa única. Son elementos multifactoriales y aquí tenemos ya la necesidad de hacer un abordaje integral. La necesidad donde todos nosotros, los que trabajamos en salud, sobre todo los pediatras, los ginecólogos, los obstetras, los trabajadores sociales, los psicólogos, vamos a tener que trabajar en apoyo para este tipo de situación que está en una u otra forma afectando a nuestra población. Se describen, fíjense que la anamnesis que hacemos, y esto también va con mis amigos que tienen el contacto con las embarazadas, de hacer una anamnesis buena, preguntar acerca de sus estados personales, si hay baja autoestima, si hay trastornos, elementos que orienten hacia una dificultad de personalidad, si hay dificultad en las relaciones maritales, y lo estamos viendo con la cantidad de embarazos que no planificados y nadie, ninguna persona le da apoyo, le da sustento a estas personas que requieren y necesitan de ese soporte en forma constante. Así vemos síntomas ansiosos, síntomas depresivos, mucho estrés durante este embarazo y que requieren y necesitan un apoyo mucho más adecuado y mucho más coordinado. Bueno, pues que, fíjense, dentro de ese esquema, nosotros vemos cómo el periodo de depresión perinatal incluye cada trimestre del embarazo, es decir, que se puede presentar en cualquier trimestre del embarazo y por eso nuevamente llamo la atención a que se evalúe de forma adecuada estas personas que están en este proceso y sobre todo entender pues que posterior al embarazo hay 3 periodos de ellos. Uno que va de 0 a la semana 4, otro que va a partir de la 4 a la 8 y después de 8 semanas. Fíjense, esto si no se presenta en las primeras 4 semanas puede presentarse a posterior, de modo que tenemos que estar muy observador, muy ojo visor a todas estas situaciones que se pueden presentar. Tan cierto es que fíjense que ya los síntomas, medidas por escalas internacionalmente validadas, como la escala de depresión postnatal de Edimburgo, habla de 3 estados. El estado de ánimo depresivo, la ansiedad y la anedonia. Son 3 elementos presentes en forma constante en esta población. Sin embargo, a pesar de que tenemos estos 3 elementos como ansiedad, depresión y anedonia, a su vez se identifican 5 subtipos distintos de la depresión perinatal. Uno que tiene que ver con la depresión ansiosa severa, otro que tiene depresión ansiosa moderada, otro con la anedonia ansiosa, anedonia pura y finalmente la depresión resuelta. Pero fíjense, en cada etapa en la que me estoy refiriendo hay manifestaciones clínicas diversas, manifestaciones clínicas muy importantes que hay que tener el know-how o hay que tener la experticia para poder detectar cada uno de estos aspectos. Y muchas veces no se trata de un criterio de que la mujer embarazada está solicitando algún tipo de situación porque está interesada en A, en B o en C. No, no es un deseo, es simplemente un malestar, una manifestación sintomatológica que tiene que ver con una enfermedad y que hay que tratarla. En el subtipo 1 se caracteriza como una depresión ansiosa grave y este es más frecuente de lo que nos imaginamos. La persona comienza con muchas manifestaciones de ansiedad, con dificultades inclusive para comunicarse y expresarse, comienza con un estado de humor muy depresivo, comienza con dificultades de interacción con su sujeto más cercano e inclusive no quiere nada
ni desea saber de su hijo, ni quiere saber nada de lactante, ni quiere saber de lactancia, nada, porque es muy difícil. Y fíjense lo importante que el problema no es la pregunta si es necesario hacer la lactancia, sino cómo ayudar a estas personas a que entiendan que van a tener un beneficio no solamente para ellas, sino para su propio crío. El subtipo 2 es como depresión ansiosa moderada. Ambos subtipos comparten síntomas de ansiedad y depresión, pero no se diferencian en la severidad. Perdón, se diferencian en la severidad de la depresión y la ansiedad. En el subtipo 1 es más probable el inicio de depresión en el primer trimestre o más de 8 semanas después del nacimiento que durante los otros periodos perinatales. ¿Por qué esto? Porque va a cambiar el abordaje terapéutico, porque va a cambiar la indicación de los fármacos, porque va a cambiar la forma del plan terapéutico en cada uno de estos subtipos. Entonces, fíjense, no es simplemente estás deprimida, como que me decía una paciente, es que mi marido venía, mi suegra venía, mi mamá venía y me decían, pero bueno, sal, tú tienes todo, ve compra, tienes el niño ahora, dice ella, como que si se pudiera. Es una cuestión como que la gente cuando está en una situación de enfermedad le pide que salga. No, ponen todo lo que pueden, pero es fácil copiar con este tipo de manifestaciones clínicas. En el subtipo 3 hay una anedonia ansiosa, es decir, esa que me refería. Tiene todo, pero no disfruta de nada. Tiene todas las características, todas las posibilidades de tenerlo todo, pero para ella no hay nada, ni hay ningún tipo de situación que tenga posibilidad de salir. De modo pues que esta ansiedad y esta anedonia surgen como dimensiones provenientes de inicio del posparto y que probablemente van a permanecer en forma severa y que atender, porque esta persona hemos visto y hemos asistido inclusive a evaluaciones de orden legales donde hemos tenido lamentablemente sucesos inesperados que personas como esto a través de su auto y intervención cometen actos no deseados, y esto es un elemento que también tenemos que atender. Existen en ello una cantidad de factores de riesgo, pero simplemente a título informativo, los factores de riesgo de estos se incrementan más con las comorbilidades, no solo para la madre, sino también para el lactante y la familia. Muchas veces no viene puro el problema de la depresión, sino que viene conmórbido con otras entidades, como son los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad social o generalizada. Vemos como muchas madres se la describen, es que ella es muy obsesiva, ella quiere que todo sea así. Bueno, sí, se exagera y tiene mayores dificultades cuando este tipo de situación se pone en el tapete. Les digo esto porque sí, hay que tener mucha tolerancia. Aquí donde nos demostramos si tenemos suficiente capacidad de resiliencia para poder nosotros actuar con este tipo de pacientes. Luego, pues, hay que estar ojo visor a las preocupaciones, a las evitaciones, a las obsesiones, porque estos son componentes que se asocian a estos estados depresivos en forma comórbida y dificultan más aún el tratamiento y la reestructuración, y el pronóstico con esto se hace muy sombrío. Fíjense, los diagnósticos diferenciales, como les decía anteriormente, muchas veces, no todo cuando se presenta, estas muchachas presentan a veces manifestaciones sintomatológicas, sobre todo en muchachas jóvenes, aparición de fatiga, inquietudes, preocupaciones excesivas por el bebé, que impactan en la vulnerabilidad de las madres. Esta etapa de vulnerabilidad se vuelve mucho más ansiosa, hay pérdida del apetito, irritabilidad, desviaciones transitorias de corta duración que aparece entre los 2 y 4 días posparto y de una sola resolución. Y esa es la gran diferencia con la depresión posparto. Ella viene y de la forma como viene se va. Y esto es lo conocido como la situación de disforia posparto, que es llamado el baby blues. Eso lo vemos como muchas madres, inclusive hemos oído en el lenguaje coloquial que la gente cercana dice, oye, pero está demasiado necia, pero está demasiado exigente, pero que no, y esto es una exigencia producto de su malestar, de su sintomatología ansiosa, y que afortunadamente y gracias a Dios se resuelve por sí sola.
Aquí entramos ya en este aspecto para irnos acercando a la gran pregunta, dar la leche, cómo hacer la lactancia. Y para ello tenemos nosotros que elaborar un protocolo. Bien, primero que hay que es la referencia o abordaje multidisciplinario, en estos casos es oportuno, porque nosotros tenemos que tener indudablemente todos los elementos de juicio desde el punto de vista de la veracidad y de la evidencia clínica que debemos hacer. De modo que, y aquí es un buen ejemplo, donde vemos pediatras y psiquiatras hablando de la leche materna, pero para ello nosotros tenemos que tener una visión por lo menos global de qué estamos hablando, como cuando hablamos de depresión puerperal. De los subtipos con la presencia de la severidad de síntomas pasan a ser una clave importante para organizar el protocolo. Va a depender de qué tipo de depresión postparto estamos hablando, en qué etapa se encuentra, si es peri o es postnatal y en qué etapa de ese postnatal se encuentra, cuál es la severidad de los síntomas y cuál es cómo se mantiene la severidad pues, de esta clínica y cómo impacta esto a su alrededor, en el niño, en la familia, en su comunidad, para poder nosotros elaborar un protocolo con una visión mucho más integral. Fíjense que las dificultades que se consiguen, y en esto estamos claros, que el uso de antidepresivos, ansiolíticos, la terapia electroconvulsiva presenta una indicación en el tratamiento eficaz a corto plazo de estos trastornos depresivos cuando la depresión es mayor y debe ser considerada como una respuesta al paciente y debe ser una terapia de elección. La gente le tiene mucho miedo cuando hablan de este tipo de abordaje de terapia electroconvulsiva, pero es necesaria, en muchos casos le hemos aplicado porque la depresión es tan severa que tenemos que salvar no solamente a la paciente, a la mamá, sino también al producto que tiene para que vuelva otra vez a retomar su curso y a retomar otra vez la vía en el caso de lo que estamos hablando de su lactancia. Y debo decirles que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Pero antes de llegar a ello, nosotros entonces tenemos otro tipo de abordaje y es precisamente desde la comunicación, el abordaje psicológico, psicoterapéutico o farmacológico. Fíjense, aquí la psicoterapia más importante es la psicoterapia de tipo cognitivo-conductual, donde hacemos un señalamiento de los aspectos más relevantes y nos juntamos en las necesidades o requerimientos de nuestra paciente para ir observando y ir viendo cuáles son las condiciones más oportunas para poder seguir adelante. Y debo decirle, no hay pepa mágica, no hay tratamiento con fármaco único. El tratamiento es integral. El tratamiento se acompaña no solamente de este abordaje psicoterapéutico, llámese psicológico, llámese farmacoterapéutico, pero siempre combinado. Debe haber una combinación. Hoy en día sabemos que la terapia de corte dinámica, más que toda la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal conjuntamente con los fármacos, son los mejores aliados para poder mejorar esta condición del paciente. No podemos esperar o no podemos hacer ninguna resolución o un resuelto de la situación de amamantar o no, si no mejoramos las condiciones físicas de mamá. Y ese es el tema que gustosamente han tomado y me pareció excelente la decisión de la doctora, porque continúa siendo controversial. Es decir, lo hemos visto. Sin embargo, nosotros tenemos que basarnos en la evidencia clínica y en la experiencia que hemos tenido. Y mientras más personas se eduquen en esto, pueden tomar decisiones mucho más acertadas y decisiones validadas o sustentadas por la evidencia clínica. Fíjense que muchas veces el potencial de riesgo que se supone en el lactante es frecuente por una razón: dejar la lactancia, dejar de recibir el medicamento o recibir dosis inadecuadas del mismo. Y ese es el peor error que podamos tener. Ustedes están hablando, yo lo veo a personas con un nivel como el de ustedes, que han luchado toda la vida de la importancia de la lactancia, a decirle que la lactancia hay que suspenderla. No, todo lo contrario, me subo a ustedes para buscar los elementos que podrían en un momento determinado ser obstáculos o ser palos muertos dentro de esa decisión de poder nosotros
llevar adelante una lactancia mucho más sana y mucho más adecuada. Fíjense que clínicamente y en el escenario nuestro de la ciencia y la disciplina existen parámetros. Nosotros no hablamos por hablar cosas, existen parámetros que nos permiten ver cuál es la estimación de la exposición al fármaco si se tienen dudas. Por ejemplo, el cociente leche-plasma, que se define como la relación entre la concentración del fármaco en la leche y el plasma materno. Hay un estado de equilibrio que entre 5 y 6 que es útil para estimar la cantidad relativa del fármaco en la leche. Si por alguna razón alguien viene y se empeña y se obceca de que esto está generando, bueno, tenemos elementos que nos ayudan y nos van a orientar a tener una visión mucho más adecuada, mucho más clara, mucho más científica de por qué estamos tomando una decisión de no poder continuar la alimentación y la lactancia de este bebé. El otro elemento es la dosis relevante del lactante. Se utiliza para evaluar la seguridad de los fármacos durante la lactancia y se expresa generalmente como un porcentaje en dosis materna ajustado por peso. Esa es la fórmula, el porcentaje de dosis materna sobre la dosis absoluta por miligramos por kilogramo por día por 100 sobre la dosis materna que estamos aplicando del fármaco. De modo pues que alternativas tenemos, siempre la hemos tenido y eso es lo que nos hace a nosotros sentir contentos y felices de estos procesos de formación y capacitación que tenemos en forma constante para saber de qué estamos hablando y de cómo lo vamos a hacer. De modo que es importante también pensar que debe equilibrarse el riesgo de los posibles fármacos lactantes contra el riesgo de secuelas materno-infantiles de la enfermedad. Esa es una pregunta que tenemos que respondernos nosotros y que inmediatamente tenemos que darle una respuesta. ¿Es posible que sea mayor el riesgo de los efectos de los fármacos que el riesgo de las secuelas materno-infantiles de la enfermedad? No, los riesgos potenciales para el lactante incluyen toxicidad del fármaco, efectos indeterminados a largo plazo en el desarrollo neuroconductual. Lamentablemente, no tenemos estudios serios, concluyentes, que nos hablen de ese impacto a largo plazo del desarrollo neuroconductual. De modo pues que nosotros, nos gusta o no, tenemos que trabajar con la evidencia. Y en este momento también tenemos que tener otros aspectos, como la exposición de los lactantes antidepresivos a través de la leche materna es generalmente baja y clínicamente insignificante. Un porcentaje de leche, en este caso, menor del 2% o un coeficiente menor de 1. De modo pues que estos estudios se han hecho con la mayoría de los antidepresivos que estamos utilizando en estas personas y estamos claros de cuál es el impacto o cuál es el efecto de toxicidad que podría producirse en un bebé tomando este tipo de leche de una madre depresiva. También entendemos ciertamente que los fármacos se transmiten del plasma a la leche materna, pero no todos en cantidad significativa. Y hay estudios interesantes. Yo no quería cansarnos con todo esto, pero hay una cantidad de estudios que nos hablan ya incluso de cercana data, que nos hablan de que no todos los fármacos que mandamos en el área son tóxicos o producen este efecto adverso terapéutico. De modo pues que tendríamos que considerar, sí, otros aspectos. Cuando hablamos de los fármacos, tenemos que hablar de otros aspectos y tener una visión mucho más global, una panorámica integral de qué es lo que estamos dando y qué podría, incluso en un momento, como ya estamos evaluando esto, qué podría afectar en un momento determinado. Por ejemplo, los factores relacionados con la leche materna, la composición de la leche, sus concentraciones, cantidades de lípidos, proteínas, dependiendo inclusive también no solamente el estado emocional o anímico de la paciente, sino de su estado de salud, de modo que tengamos una claridad cuáles son los elementos que se presentan dentro de ellos. Otros factores relacionados con la madre son bien importantes en cuanto a la seguridad del fármaco y la duración del tratamiento y por qué vía la vamos a administrar. Los factores relacionados con el mismo lactante, es decir, su edad, la capacidad de absorción, la expresión renal, lo que tiene que ver con la parte hepática de este bebé, etc. De modo pues que
esta situación tiene que ver muchísimo con el ordenamiento de ideas para poder nosotros en un momento determinado poder asumir una posición o poder tomar algún tipo de acción en el protocolo que estamos teniendo. Y desde luego, como médicos, nosotros tenemos que tener una buena evaluación de la farmacokinesia y de la biodisponibilidad para la atención de este tipo de pacientes. Es decir, con esto es que hay muchísimas herramientas que nosotros formamos. Yo siempre le digo a mis alumnos, no le tengan miedo a los fármacos. Tienen que tenerse miedo a usted mismo si no tienen un conocimiento de los fármacos. Los fármacos, yo tuve la suerte, y perdonen que lo personalice, en mi época, hace mucho tiempo atrás, estuve como técnico anestesista y pude descubrir la toxicidad de todos los fármacos que utilizamos en anestesia. Sin embargo, cuando uno se educa, uno sabe entonces cuál es el nivel de toxicidad, cuál es el rango que uno podría utilizar, hasta dónde están los efectos. Recuerden ustedes que hace muchísimos años atrás el problema de la quirúrgica era la anestesia, porque la gente decía, bueno, es que se murió porque le pusieron demasiada anestesia. Hoy en día esto es un manejo mucho más adecuado, mucho más hermoso, mucho más académico, mucho más científico. La otro elemento de la seguridad es la evidencia que orienta a la selección de los antidepresivos, bueno, como la sertralina y el citalopram, en los estados depresivos graves tienen un margen de seguridad enorme. Es recomendado en esta situación, no quiere decir con esto que los otros medicamentos no se puedan dar, pero si yo tengo A, B y tengo C y a la disponibilidad A y B me sirve porque están registrados como yo utilizo A y B. La paroxetina también se utiliza, que es otro medicamento que se utiliza en el tratamiento de las depresiones, pero la paroxetina se ha visto que en una u otra forma tiene posible aumento de riesgo de malformaciones cardíacas congénitas. Sin embargo, no hay, como toda nuestra disciplina, no hay una precisión de ello porque los casos no son contundentes o suficientes como para poder decir que A es igual a B. De modo que tenemos que considerar también un elemento importante que tiene que ver con la lactancia y que tiene que ver con este tipo de situación, es lo que tiene que ver con la poesía de la medicina. Hay que considerar los antecedentes del mismo parto, la utilización del force, la utilización de la cesárea, la violencia obstétrica, el ingreso hospitalario que a veces es traumático en muchos de nuestros pacientes por los síntomas que podrían desencadenar síntomas en su área emocional. Y que sí, ciertamente, si esta persona es vulnerable, esta persona es capaz también de continuar con este tipo de manifestaciones clínicas que entraría en una depresión. Es un llamado a que nosotros también tenemos que utilizar dentro de nuestra relación médico-paciente, bueno, otros elementos de juicio, de acercamiento, de entendimiento, de entender nuestro perfil y nuestra tarea. Yo no quiero decir, sí, ¿por qué no? Me apasiona. No hay nada como la medicina, no hay nada como más sentido y más hermoso que ser médico y sobre todo de manejarlo con ese paciente. Y ahí tenemos que siempre utilizar este elemento que va de la perspectiva longitudinal, así como la diferencia fenomenológica y biológica, impactan en este vínculo de desarrollo. Fíjense que uno de los elementos importantes en la resolución de problemas y sobre todo en la psicoterapia, más que la información que yo pueda tener en un momento determinado, es mi capacidad de empatía, es mi capacidad de poder entender al otro y vincularme con el otro. Fíjense, aquí tenemos una cantidad de estudios, que traerles algunos más resaltantes, pero tenemos en la literatura y en los trabajos recientes, tenemos una cantidad de información que nos da una respuesta de un sí a la utilización de los fármacos y en estos recién nacidos y en la situación del parto. Fíjense que la fluoxetina, los niveles de fluoxetina en la leche materna son mayores respecto a la mayoría de los ICRR, pero no se han reportado efectos adversos. Sin embargo, la sertralina, se ha detectado sertralina y su metabolito, que es la desmetilsertralina, en la leche materna, pero niveles séricos muy bajos y casi indetectables en el lactante. Asimismo, la fluvoxamina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS,
que son plenamente de gran utilidad y que pueden utilizarse durante estas depresiones postparto y que no tienen ningún efecto colateral o dificultades para la lactancia. Asimismo, vemos nosotros, bueno, el citalopram es un medicamento también utilizado, que pertenece al grupo de los ISRS, que también no tiene ningún tipo de reporte altos a nivel sérico y que pueden ser completamente utilizados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, se han reportado niveles séricos variables, pero en general bajos. Pero la venlafaxina y su metabolito activo, la desvenlafaxina, el lactante, no tiene ningún tipo de dificultad de utilizarlo. Sin embargo, yo utilizaría, si es viable y está disponible, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que están ya debidamente comprobados, que son un fármaco que sus niveles séricos son muy bajos y que no tienen efecto a través de la data, de la literatura y de la investigación, que no tienen ningún tipo pues, de dificultades. Finalmente, el glucagon, datos limitados indican dosis materna de 100 miligramos y que produce niveles bajos de leche materna. La leche materna, de modo pues que también es otro antidepresivo que se puede utilizar. Finalmente, yo creo que es interesante, queridos amigos, de considerar en el momento de hacer un protocolo o de compartir un protocolo con un colega, es el sentimiento de culpa que manifiestan ciertas madres como síntoma depresivo por no poder amamantar y abandonar la lactancia. Esto podría ser un síntoma o desencadenante más bien de una depresión postparto, un trastorno altamente prevalente en nuestra práctica y que interfiere en la interacción con el niño. Y ese es un elemento importante. Recordar que la madre no está sola, la madre está en un contexto de interacción. La mayoría de las veces sí conozco y sé de que las situaciones a veces no es la esperada. Lo estamos viendo en este momento con la cantidad de madres adolescentes embarazadas, pero quien termina también atendiendo a estos niños son las abuelas. Pero aún así también tenemos que dar ese soporte sin hacer juicio, sin hacer señalamiento, simplemente con los aportes necesarios y requeridos. En resumen, ya para finalizar, entonces los beneficios de la lactancia materna generalmente superan el riesgo relativamente pequeño de las medicaciones psicotrópicas. Es mayor el beneficio que el riesgo. Eso siempre tengámoslo presente. Hasta que no hizo, hasta que no tengamos datos diferentes, hasta que no tengamos elementos completamente diferentes al que hemos aprendido, estamos aprendiendo, por favor, siempre ustedes van a decir y van a señalar que el riesgo en relación a la lactancia es necesario imponer la lactancia a como el lugar. Y la lactancia se considera como potencial de importancia clínica a un nivel plasmático de fármaco mayor de 10% de los niveles plasmáticos maternos. Y la mayoría de los fármacos que hemos revisado no sobrepasan este nivel plasmático, ni siquiera le llegan cerca, porque me encanta y por eso que nuestra disciplina se basa en la evidencia clínica, no sobrepasan estos niveles plasmáticos. Definitivamente, pues la paroxetina, en este caso para mí la sertralina, nortriptilina, suelen producir niveles séricos indetectables en el lactante y no se ha reportado ningún efecto adverso relacionado con la lactancia materna. Durante la lactancia se sugiere el uso de sertralina o paroxetina, mujeres cuyo trastorno psiquiátrico es manejado eficazmente por estos medicamentos. Sin embargo, si la madre estaba tomando satisfactoriamente otro ISRS, no debe suspenderse, no debe cambiarse, no debe switcharse a otro medicamento. Y ese es otro elemento que tenemos que tener cuidado, porque a veces nos dicen, salió un producto A pero es mucho mejor que el B que estaba tomando, y uno sale corriendo y lo cambian. No. Si los resultados con el medicamento A son formidables y hay un buen seguimiento y hay una buena respuesta a este tipo de tratamiento, porque lo vamos a cambiar. Vamos a salir con el carrito viejo, porque el carrito funciona, nos lleva, nos trae, nos divierte y nos da un beneficio hasta que las circunstancias así lo demuestren. Mis queridos amigos, finalmente yo les puedo decir que no podemos dejar por fuera las observaciones y manifestaciones de altas tensiones que pueden tener efecto dominó.
en el abordaje integral. En cualquier caso, hay que recordar que la depresión perinatal y su impacto relacional es una verdadera enfermedad que requiere tratamiento integral y multidisciplinario. Es decir, no es una cuestión que está afligida, esa muchacha no sabe lo que es el embarazo, cuando es embarazada no era así. No, es una enfermedad que hay que atenderla, que hay que cuidarla. En consecuencia, el desarrollo de herramientas de detención eficaces para detener y tener una visión amplia e integral de todas las estrategias posibles de tratamiento se hace necesario. Cada vez que podamos tener este tipo de cambio, cada vez que podemos traer a la palestra elementos que nos ayuden a entender esta situación y sobre todo a entender lo más hermoso del desarrollo de la vida, que es el embarazo y que es precisamente ese nuevo bebé, siempre estaremos dispuestos a ayudar, siempre adelante, avante siempre. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al doctor por esta excelente conferencia que nos abre muchas preguntas y sin lugar a dudas nos recuerda la necesidad del manejo interdisciplinario de este binomio madre-hijo en función de asegurar una adecuada alimentación y por supuesto preservar la alimentación con leche humana. Tenemos algunas preguntas, doctor, si es tan amable, en nuestro chat. Por acá tenemos, el chat se me está moviendo y se me pierden las preguntas, pero ya las ubico. Te puedo ayudar si quieres. Hay muchos saludos y muchas felicitaciones al doctor. La doctora Darda Ramírez fue la primera pregunta que se elaboró. Y ella dice, buenas tardes para el doctor Edgar. En el caso de madres adolescentes, ¿existe una edad tope mínima para hacer uso de antidepresivos? Cada vez son de menor edad las niñas, entre 12 y 14 años, con clínica evidente. Muchas gracias, doctor. En absoluto. Podemos indicar tratamiento desde muy temprana edad. Una de las cosas, esa pregunta la hacemos mucho en el hospital de niños. Nosotros tenemos el posgrado de psiquiatría de niños y adolescentes en el hospital de niños y siempre hay el temor de indicar medicamentos en la población de niños y adolescentes. No, está completamente indicado. Claro está, cuando estamos hablando de embarazo es en la edad productiva y podemos empezar a utilizarlas en el momento que se existan las manifestaciones y que la sintomatología impacte sobre el desarrollo y sobre la evolución de estos pacientes. Siempre. Lo que pido es que hagamos el enlace. Una de las cosas bonitas que aprendí en el hospital de niños es el enlace, la necesidad de buscar pues, la sinergia para lograr los objetivos trazados. Gracias, doctor. Muchas gracias. La segunda pregunta, el doctor Julio Romero dice, saludos cordiales. Doctor, ¿existe alguna cifra de casos de depresión postparto en Venezuela? No, lamentablemente no existe. No tenemos una... Fíjense, que una de las cosas interesantes, Maternidad Concepción Palacio se llegaba a una estadística interesantísima. Estadística que lamentablemente no se ha continuado porque tampoco tenemos las estadísticas del Ministerio de Salud. Pero lo que nos está pasando hoy en día es que a través del elemento anecdótico referencial y de experiencia estamos viendo cuáles son la mayoría de dificultades que estamos confrontando. Es muy triste porque yo la semana pasada, que yo me comunico esta charla, hablaba también de la depresión, de los embarazos a temprana edad y estamos encontrando una cantidad de embarazos a temprana edad que no le estamos brindando atención y los cambios y el impacto que produce en la adolescencia este tipo de cambios. Yo creo que las estadísticas, pues me decía a mí un empresario una vez, a mí que me importa la estadística, porque cuando usted me diga que el porcentaje entre A y B es tanto, yo pongo la cabeza en el horno y pongo los pies en el congelador, ya cuando usted da la temperatura del cuerpo está muerto. Y yo digo, bueno, sí es verdad, pero si nosotros le hubiéramos ayudado a evaluar por qué iba a poner los pies en el horno y por qué iba a poner la cabeza en el en el freezer, bueno, le hubiéramos ayudado a no tener este tipo de confrontación. Las estadísticas son importantes porque nos hablan de la prevalencia, de la incidencia
y nos dicen, lamentablemente, pues lo que nos ayuda a buscar los benditos recursos para que la gente entienda que esta población requiere y necesita mayor atención. En los países desarrollados, mire, yo tuve la experiencia, y por que lo personalice, de vivir en Inglaterra, formarme allá, y uno de los problemas que decían las colegas y las compañeras cuando se ven embarazadas, bueno, no voy a decir la palabra porque es fea, pero me decían era que no, de tener que tener en casa a la persona que nos hace una evaluación previa, que nos hace el seguimiento, que nos dice qué tenemos que comer, que nos dicen cómo tenemos, nos enseñan cómo preparar la cama, cómo atender bebés. Yo daría la vida por ver eso en mi país, porque eso no es difícil, y eso es una atención preventiva que se hace necesario, y el acompañamiento de lo que se debe generar durante el embarazo. Estos son los embarazos, dígame, los embarazos no deseados. Wow, la cantidad de embarazos no deseados que tenemos, y no solamente en el otro sector. Yo tenía en la consulta, como me decía ella, yo soy una persona de la vida alegre, entre comillas, porque sufro más que nada la vida alegre para poderme ganar el sustento, pero yo no quiero más tripones, doctor, ¿qué hago yo? No, pues que mire, se cae de Maduro, como dice, de Maduro en el buen sentido de la palabra, de las cosas que tenemos nosotros que atender en esta población. Aquí hay una pregunta. ¿Qué consecuencias se pueden esperar de las mujeres con depresión postparto sin tratamiento? Todas las imaginables. Es como decir, bueno, si yo requiero oxígeno y estoy con una saturación baja y tengo el oxígeno, ¿por qué no ponerme? Tengo que ponérmelo porque el impacto va a ser peor. El impacto va a ser más desagradable. Tenemos opciones, y las opciones, recuerden que no solamente tengan el fármaco. El elemento de la psicoterapia se ayuda muchísimo. Positiva. Todo bien, pero una cosa salió ahí positiva. Ajá. Entonces mi tía dijo, no vamos a... Yo agradezco mucho las preguntas porque Doctor, es la forma que aprendemos todo, pero aquí es gracias, bueno. No, aquí tengo más preguntas, doctor, disculpe, lo que pasa es que mientras apago los micrófonos que siguen encendidos es difícil. Okay. Georgia dice, saludos a todos, ¿podría utilizarse escitalopram en la depresión postparto, como usted dijo? Sí, se puede utilizar el escitalopram. Yo le pasé una lista, y qué bueno que esto lo está grabando, porque se hace necesario tener un grupo de medicamentos que podamos utilizar por nuestras razones obvias. Es decir, aquí uno dice citalopram y no hay citalopram, uno dice sertralina y no hay sertralina, uno dice fluoxetina y no hay fluoxetina. Entonces, si nosotros tenemos ese espectro de medicamentos, podemos utilizarlo, porque también el punto es de entender cuál es la depresión de la madre, es decir, qué características tiene la depresión. Uno de los negocios que tiene la industria farmacéutica, lamentablemente, es los estados depresivos. Cada día se descubre un nuevo receptor en el elemento de las depresiones a nivel universal. Eso quiere decir, y por eso que a veces aquí el medicamento no es el cuento que uno le dice a los pacientes, o oye, yo tomo fluoxetina. ¿Por qué no toma fluoxetina en vez de estar tomando ese medicamento? Porque la fluoxetina a mí me fue mejor. O versus la venlafaxina. Es que resulta que cada medicamento tiene su nivel de acción y tiene su indicación precisa. Por ejemplo, la venlafaxina es puntual, y ese medicamento puede producir o tiene impacto sobre el sueño y puede producir somnolencia. Entonces la gente, la posología, la indicación tiene que ser una indicación más nocturna, etc. Estos son ejemplos tontos, pero son los que manejamos. Es decir, el protocolo de tratamiento es un protocolo bien exhaustivo. Uno no manda un medicamento porque lo manda así de gana, sino que cada medicamento que uno tiene en el arsenal de los medicamentos tienen unas indicaciones bien precisas que nos permiten. Y está pasando actualmente, está pasando con los antibióticos, por ejemplo. Un antibiograma nos dice y nos da un espectro enorme de medicamentos y nos dice resistente, no resistente, resistente, sensible, y eso le permite a uno pues ubicar el medicamento o el antibiótico adecuado. En psiquiatría pasa lo mismo. Nosotros no tenemos esa excelencia de tener un antibiograma, pero sí tenemos el conocimiento profundo
de la mayoría de los fármacos que estamos utilizando, y eso nos permite a nosotros una indicación oportuna, eficaz y eficiente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos por su conferencia. Tengo aquí unas preguntas, bueno, de muchos conocidos, la doctora Salazar, el doctor Santiago, la doctora Nelly Petit, dice, extraordinario, doctor Belfort, es una causa muy importante para maltrato intrauterino y las consecuencias son muy negativas para la madre y el niño. La doctora Mariana Mariño dice, pregunta, ¿existe alguna encuesta que mida el riesgo de depresión postparto? Encuesta que el pediatra pudiera administrar en la consulta del recién nacido o del niño pequeño. Sí, existen algunas encuestas que va directamente pues, con el estado depresivo acuérdense que no tenemos que ubicarlo también en el factor primordial, que es la mamá. ¿Ok? Y sí existen encuestas. Yo, si mal creo, en el boletín de la Academia Nacional de Medicina, hace una vez se hizo el boletín que tenía que ver con la depresión postparto. Y en ese artículo están algunas sugerencias de test posibles que se pueden utilizar, que son test muy fácil, abiertos y que se pueden pasar en forma adecuada a las madres y sabemos cuál es su estado, dónde se presenta este tipo de situación. Y qué buena esa pregunta, porque sí es importante que se tenga ese contacto. Fíjense que en el equipo, cuando el bebé nace, es muy bonito cuando vemos entonces el obstetra, vemos el pediatra, vemos el anestesiólogo, vemos la enfermera, vemos el pediatra. Y qué bonito, porque en ese momento el pediatra puede pensar, dada la anamnesis o dada los antecedentes de la familia, puede tomar o indicar o hacer algún tipo de sugerencia y o recomendaciones. Sobre todo, pues, y esto vuelvo otra vez a insistir con mis amigos, ustedes los ginecólogos, que tienen que orientar a los pacientes en este sentido. Muchas madres ven con terror. Yo tengo ahorita, muy rápidamente, una paciente, 27 años de edad, y esta paciente nunca había tenido relación sexual, comienza a tener su relación sexual con muchos miedos, muchos temores, porque no había sido educada para ello. Y bueno, fíjense, con una sola relación, al principio en los juegos sexuales, y una sola relación ni siquiera con una penetración definitiva, y la muchacha queda embarazada. La depresión que esta niña me está presentando, y ella decía, si yo era feliz, yo quería ser monja. Digo, no, ya, venga, vamos a tomar esto bien, vamos a tomar esto con tranquilidad, vamos a manejarlo, vamos a adecuarlo. Entonces, ¿cómo preparar? Primero, ¿cómo concientizar a esta niña que tenga su embarazo? Y después que tenga su embarazo, ¿cómo darle el soporte para que esta niña no caiga en un estado depresivo posterior? Entonces, son tareas de todos, son tareas que tienen que ayudarnos como equipo interdisciplinario. Aquí nadie tiene la verdad la tiene el equipo y la verdad está por encima incluso del equipo. Muy bien. Tenemos a la doctora Marianela Murillo, que le da sus saludos, le agradece a la conferencia y dice, la psicosis postparto se considera una entidad diferente. ¿Es consecuencia de una depresión no diagnosticada o tratada a tiempo? ¿La qué? Perdón, la psicosis postparto. La psicosis postparto, doctor. También le mandan muchos saludos desde Maracaibo, lo felicitan. Oye, yo va a tener que invitarme más frecuente porque uno está en su casa y no recibe tantos saludos. Doctor, bueno, vamos a hacerlo y de una vez ubicamos el documento no sé si está en la Gaceta Médica o dónde lo tiene, porque sería interesantísimo repetir esto en nuestros webinars habituales de los jueves, que se hacen una vez al mes, para hacerlo un poquito más claro, pues. No, claro. Fíjese, tanto la depresión como la psicosis son entidades que se presentan. En la psicosis es importante la atención de este tipo de situación porque puede producir un daño terrible en las personas. Sobre todo en la psicosis hemos tenido, y en el hospital de niños no quiero hacer referencia a la situación, pero hubo un caso muy lamentable hace muchísimos años atrás, que fue cuando empezaron a dar importancia a la atención de este tipo de pacientes por su conducta, por su heteroagresividad. Y esta persona sufre más. Sin embargo, fíjense que uno de los elementos de ahí surge, recuerdan ustedes, las madres
que van y amamantan a los muchachos y le dan insulen esto cuando las indicaciones son completamente inadecuadas e inclusive con supervisión constante. Yo insisto mucho, y eso lo aprendí de ustedes, la leche materna es lo mejor. La leche materna es superior a cualquier cosa. Entonces, yo creo que debemos buscar todos los elementos que sean necesarios y que nos puedan permitir una buena, la cantidad de proteína, la cantidad de nutrientes que es la leche materna no la hay en ningún lado. Ni ningún gobierno, afortunadamente, la tiene. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo escribí en el chat para, por favor, los participantes pueden enviarnos sus datos, nombre, cédula y correo electrónico al correo de la Comisión Nacional de Lactancia. El correo es comisionnacionaldelactancia.sbpp@gmail.com. Está escrito allí y nosotros le vamos a hacer llegar su certificado. Doctor Belfort dice que qué consecuencias se puede esperar para una mujer con depresión postparto sin tratamiento. La consecuencia puede ser más grave de lo que se espera. La depresión, fíjense que cuando la gente uno le pregunta, ¿tú cómo estás hoy? Aquí depre. ¿Pero cómo te sientes? Deprimida. No, la depresión es una enfermedad. Uno puede estar afligido, uno puede estar triste, uno puede estar preocupado, uno puede estar deambulando para un lado o para otro. Eso no es depresión. La depresión es una manifestación de síntomas en conjunto que hacen un síndrome y el síndrome del tiempo hace una enfermedad. Y cuando la enfermedad se instala, hay que atenderla como una enfermedad. Y para ello, hoy en día, afortunadamente, tenemos un número de alternativas y herramientas válidas para la atención de esto. Así que, no podemos pararnos ante la percepción de que si tenemos una depresión hay que ayudar. Y si nosotros no tenemos la expertise, tenemos la posibilidad de la referencia oportuna para que se pueda atender esta persona que va a salir de ello y que va a mejorar su estado anímico. Los estados depresivos, como dije al principio, pasan y están jugando un puntaje importante en las discapacidades de la persona. Entonces no vamos a lograr una discapacidad cuando tenemos alternativas válidas para la atención de esta población. Muy bien, doctor. Aquí le pregunta a la doctora María Eugenia Guevara, ¿qué tal el test de Edimburgo? Hay muchísimas preguntas, doctor. Faltan 25 nuevos comentarios. Dice la doctora Yaimeri Urbano, excelente conferencia. Una pregunta, en pacientes con diagnósticos de cuadros depresivos previo al embarazo, ¿qué puede hacerse al confirmar el embarazo para limitar la posibilidad de desarrollar una depresión postparto? ¿Estaría indicado remitir a la madre una consulta psiquiátrica, digamos, prenatal, previa? Claro, fíjense, el test de Edimburgo es un test que tiene muchísima utilidad, porque el test de Edimburgo nos da una amplitud de todos los aspectos y vinculantes en este momento. Hay unas instituciones que están encargando y me contenta que usted tenga en este grupo, porque eso les puede ayudar a informar, a difundir la información entre los grupos que están trabajando en esta área. La situación cuando nosotros vemos, y por eso es importante el compartir la evaluación de un embarazo. Yo siempre he dicho que en un embarazo y ante el embarazo es importante el equipo multidisciplinario, porque podemos nosotros atender junto con el ginecólogo, el obstetra, las dificultades si se presentan elementos de evidencia o manifestaciones de posible estado anímico o alteración de su estado anímico. Nosotros vamos a precisar si es un cuadro depresivo, si es un cuadro ansioso. ¿Recuerdan ustedes cuando les hablé de los subtipos? En los subtipos también hay el elemento de la anedonia y la ansiedad. Es decir, la anedonia es esa incapacidad que tiene la persona del disfrute, a pesar de que las cosas aparentemente están adecuadas. Y la ansiedad no es manejable. Estas personas son candidatas a tener una evaluación mucho más integral y un seguimiento de ellos. También informé, y yo creo que es importante recalcarlo, que si la paciente tiene su tratamiento y ha respondido adecuadamente a su tratamiento y queda embarazada, no tenemos por qué ir inventando y quitando medicamentos. Fíjense, una de siempre las indicaciones eran los efectos tetanogénicos de impacto que producían en el primer cuatrimestre estos medicamentos. Bueno, sí, tenemos que evaluar en el caso, por ejemplo, de la psicosis, estas cosas, si son iatrogénicos realmente o tienen este impacto, pero en ese caso siempre, afortunadamente, tenemos una respuesta adecuada. De modo que lo peor es no confrontar la realidad
y dejar que las cosas pasen a ver qué pasa. No, tenemos que afrontarlo. Doctor Belfort, la doctora Mariana Mariño consiguió toda la dirección del artículo suyo en la Gaceta Médica y ya lo colocó en el chat para que por favor lo puedan revisar, ¿ok? La doctora Mariana no quiere trabajar conmigo, porque me da la doctora Mariana es brillante, doctor. Qué barbaridad. La doctora me sorprendió, pensé que con ustedes. No, qué barbaridad. Tiene que quedarse con nosotros, doctor, para seguir hablando toda la tarde. Saludos, a ver, déjeme ver. Gracias por la conferencia. Muchos saludos desde Maracaibo, doctor. Muchas de estas mamás vienen siendo maltratadas desde antes del embarazo. Eso es cierto. Excelente conferencia. Muchas gracias. Belfort, 2021, la depresión perinatal, ¿cuándo referir? Gaceta Médica de Caracas, 129 es el volumen, 3S, y tiene aquí todo recuperado. Tienen todos los datos aquí para que lo haga. Excelente ponencia, doctor Belfort. Saludos desde Puerto La Cruz. Gracias por la invitación desde Trujillo. Espero que sigan en salud. Podría enviar por aquí el correo, ya está listo. Excelente ponencia desde Anaco, doctor. Todo el país lo está viendo. Todo el país. Buenas tardes, enviar el chat al correo. Bueno, doctor, creo que ya lo podemos dejar descansar porque la verdad es que lo exprimimos. Lo exprimimos. Uno tiene, cuando uno está en la docencia y cuando uno está en estas cosas, siempre es muy bonito poder intercambiar. Yo digo que si yo tengo en la docencia, bueno, yo ya el año que viene cumplo 50 años en estos andares, pero la mayoría de mi tiempo haciendo docencia, casi 40 años, y yo digo que uno en la docencia aprende más que lo que uno enseña. Aprende más de la gente, estas preguntas que hacen a uno lo movilizan y también le ayudan a uno a reencontrarse. Así que agradezco muchísimo, más bien la pregunta, agradezco muchísimo, la verdad, mi doctora, la invitación que me hacen. Agradezco muchísimo a la Sociedad de Pediatría porque ya muchísimas veces he estado con ustedes y seguiré estando, porque la verdad es que tenemos que ayudar, tenemos que interactuar, intercambiar conocimiento, de modo que nos permite aprender muchísimo nosotros de ustedes y ustedes de nosotros para hacer el nosotros, para tener esa interdependencia de acción y de beneficio para lo que estamos llamados, para la atención de la gente, de nuestra gente. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una pregunta para la doctora Dinora Castellano. Ella había tenido problemas de conexión y se había salido. La pregunta la hace la doctora Mariana Mariño y dice que si la hora sagrada no se hace en los primeros 60 minutos, ¿hasta cuánto tiempo podría funcionar, pudiera hacerse la hora sagrada? No, yo creo que fíjense, yo en ese contexto, yo siempre he dicho que hasta que las circunstancias me lo permitan. Yo siempre he dicho eso, yo no, es decir, el límite es cuando uno está, en lo que hemos trabajado en diferentes áreas de la vida del mundo profesional, siempre vamos con el optimismo de que las cosas van a salir y que en el tiempo que Dios nos permitió y que nos está dando, no podemos perder. Tenemos siempre un time, tenemos un límite, cierto, pero vamos a darlo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y yo creo que ya podríamos despedir porque tenemos otros compromisos para la tarde de hoy. Creo que el doctor está allí todavía. Sí, le estoy oyendo. Ajá. Le ofrezco que sí, que el año que viene vamos a tratar de hacerlo presencial, aunque sea un grupo pequeño allá en Caracas, para no ponerlos con estos apuros. Así que me voy a comprometer a que eso sea así, porque ya sería la tercera edición y bueno, lo podemos hacer mixto para que la gente del interior también pueda disfrutar del Congreso. Agradecemos muchísimo su presencia. Sí, qué bellísimo. Sí, agradecemos mucho su presencia, toda su experiencia, todo lo que nos dijo hoy. Me encanta que haya reforzado que lactancia materna y depresión no hay que salir de la lactancia materna, todo lo contrario, más bien contribuye a que la mamá deje la depresión. Y muchísimas gracias a la doctora Dinora que tocó un tema tan extraordinario como es el parto humanizado, la hora sagrada, el apego precoz.
todos estos indiscutiblemente elementos que van a influir positivamente en el éxito y la longevidad de la lactancia materna. Cada día tenemos que, como dijo, la frase que dijo que es maravillosa, ¿sí? ¿Cómo vamos a cambiar un país si no sabemos nacer? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no sabemos nacer? Los esperamos, los invitamos con muchísimo gusto a acompañarnos esta semana que para nosotros es de fiesta académica, hablando sobre lactancia para enseñar a los nuevos pediatras sobre lactancia para que nos apoyen, para aumentar las tasas de lactancia y lograr con esto combatir las desigualdades, la inequidad y la desnutrición. Muchísimas gracias a todos. Mañana a las 3 de la tarde con el mismo link. Los esperamos en 2 conferencias muy interesantes. Doctor, un gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan atendido muy bien. Y para Badeli Grau, muchísimas gracias, que siempre Badeli Grau siempre respalda la comisión de lactancia, siempre está muy pendiente, nos presta el link, así que no dude que hagamos la conferencia ya el año que viene. Un gran abrazo. Ese es el país que estamos esperando, que conocemos y va a seguir andando. Así es, doctor, me encantó que lo dijera. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy amables. Buenas tardes.